el otro síndrome de dificultad respiratoria, o como antiguamente se la conocía como membrana hialina. Pasando otra vez. ¿Qué es la taquimia transitoria? ¿Verdad? Primero, generalmente es muy frecuente encontrar esta enfermedad en los recién nacidos de término. Bien. Entonces, es una enfermedad que se ve con mayor frecuencia en los obtenidos de término o aquellos recién nacidos casi de término. Pasamos. Es tan fugaz así como la imagen. Así de raro. Taquimia transitoria. Taquimia significa un aumento del número de los movimientos respiratorios y transitorio porque máximo puede durar esta enfermedad entre 48 a 72 horas como máximo. Luego se resuelve por sí solo. Mira, doctora, tiene 37 ya 4 años. Entre las manifestaciones clínicas de esta enfermedad podemos encontrar retracción subcostal, cefalea, muy rara vez, a veces nada, ruidos respiratorios y bueno, muy rara vez también, a veces cianosis pasado. La forma de resolver esta enfermedad es administrando oxígeno, pero en volúmenes muy bajos. Puede ser a través de este instrumento que se llama halo cefálico o campana. Aquí está la fuente de oxígeno. O también se lo puede administrar a través de sondas nasales. Muy raro, pero se puede utilizar esa medida como tratamiento. Estos niños, durante el periodo del cuadro clínico, pueden presentar cierto tipo de dificultad en el momento de la alimentación, pero es muy raro, como les digo, es transitorio pasado. Y hasta lo que les decía, en un lapso de 48 a 72 horas, esto se llega a resolver. No es necesario tomar de protocolo estudios de gabinete de imagen, como estamos viendo acá, porque como les decía, pues durante la auscultación muy rara vez se puede escuchar créditos pero muy finitos. Generalmente son los ruidos respiratorios normales los que estamos acostumbrados. En caso de que exista alguna duda si es o no es taquimia transitoria, se puede sacar la ecografía como parte del método de diagnóstico diferencial para descarte de enfermedades. Se puede pedir, pero para diagnosticar taquimia transitoria no es necesario. Y bueno, y si es que se logra sacar una radiografía, podemos ver estos pequeños infiltrados con estas imágenes bien redondeadas, negritas pequeñas, que son imágenes compatibles con atrapamiento de aire a nivel alveolar. Pásamelo. Después de un tratamiento, esto se ve de esta manera. ¿Ve pasado? Bien, así se ve en el tratamiento de lo que sabía estas imágenes más nítidas, más condensadas, y después del tratamiento son otras. Lo que les decía, pues es un método diagnóstico ideal, la radiografía, para poder diferenciar ciertas enfermedades de la vía respiratoria que a veces pueden manifestarse de forma similar a la taquimia transitoria, como ser la enfermedad de membrana hialina, como ser la neumonía congénita, en los cuales tú puedes ver este tipo de radiografía y poder hacer el descarte o el diagnóstico diferencial. ¿Cómo entonces la radiografía, vuelvo a repetir, no es método diagnóstico protocolar para esta enfermedad? No lo es, no es necesario. ¿Cuál es la fisiopatología? ¿De dónde ocurre esta enfermedad?
Pues esta enfermedad ocurre por la falta de eliminación o de absorción de líquido fetal a nivel alveolar. ¿Y cómo ocurre esto? Pues es más frecuente en los niños obtenidos por cesáreas, porque los niños, a través de obtención por mecanismos de parto, pues cuando el niño está pasando por el canal de parto, por el canal vaginal comprime el tórax del niño, lo comprime, así lo aplasta, y al producir ese tipo de compresión hace que por el mecanismo de estrés este líquido alveolar se reabsorba, por lo tanto dejando libre las cavidades alveolares para el intercambio gaseoso. Pero en los niños obtenidos por cesárea no ocurre ese tipo de mecanismo, por lo tanto se llega a acumular el líquido en los alveolos y esto impide el intercambio gaseoso. ¿Sí? Es por eso que se les administra oxígeno a los niños. Con ese oxígeno pues hacemos que cierto tipo de presión llegue hasta las cavidades alveolares y este líquido se pueda absorber y mejorar la ventilación. Vale. Y aquí está, este líquido, esta enfermedad, pues produce una disminución de la distensibilidad pulmonar, una hipertensión pulmonar, disminución parcial del agente tensoactivo, dicho de otra manera, del surfactante, pero gracias a Dios esto es rápido, momentáneo. La saturación de oxígeno en estos días pasado no varía, a veces se mantiene estable, como siempre lo conocemos, entre los parámetros de normalidad. Muy rara vez podemos encontrar una saturación baja, muy raro. Generalmente está dentro de los parámetros de normalidad. También lo que les decía, la fuente de oxígeno generalmente se utiliza el halo cefálico campana y en casos muy extremos podemos administrar las puntas nasales. No nos olvidemos, pásalo, que el oxígeno es tóxico en los niños. ¿No ven? Ya hemos dicho eso, es tóxico, pues hay que tener cuidado si realmente vale o no valdrá la pena el colocar las puntas nasales o mejor un halo cefálico. Esta enfermedad, pásame una más. La taquimia transitoria también se ha llegado a obtener datos de niños, especialmente en Estados Unidos, que han presentado este tipo de enfermedad, taquimia transitoria maligna diagnosticada. Es una taquimia transitoria muy progresiva, que en un lapso de 24 a 48 horas el niño fallece. ¿Esto a qué se debe? Uno, a la fisiopatología de la taquimia transitoria y dos, que puede estar asociado a otras malformaciones a nivel del arco traqueobronquial que puede empeorar el pronóstico de este enfermedad. Listo, eso es todo el tema. ¿Han visto? Taquimia transitoria. Ahora vamos a ver la membrana hialina. La respiratoria o membrana hialina, así nombrada antiguamente, ¿vale? Es una enfermedad, ¿vale?, en la cual se encuentra con mayor frecuencia en los recién nacidos pretérminos. ¿Sí? En los pretérminos. Se caracteriza también esta enfermedad en aquellas madres diabéticas, embarazos múltiples, partos por cesárea, asfixia, estrés por frío, lo que hablábamos en la atención de la recién nacido, que siempre hay que recibirlos calientes, ¿no? Con los pañales calientes. Y bueno, si es que también hay un antecedente de hermanos con este tipo de enfermedad previamente. Aquí hay algo muy interesante, es de los partos por cesárea. Ya estamos viendo que este acto quirúrgico no solamente taquimia transitoria puede desencadenar, sino también membrana hialina. Es por eso que para nosotros los pediatras, lo peor que nos puede suceder es obtener un niño procesado. Lo peor. Pero bueno, lamentablemente por otras circunstancias, por factores económicos, ya todas las mamás destinan cesárea, abrir sin cura. Pues, sin darse cuenta que no solamente la mujer, sino un daño más potencial ocurre a nivel de recién nacido. La incidencia de esta enfermedad es del 60 a 80% en recién nacidos menores a 28 semanas. ¿Qué quiere decir? Que la membrana hialina es inversamente proporcional a la edad gestacional. Mientras más joven, por llamarlo así,
el recién nacido, mayor incidencia de membrana hialina. Más viejo, menos porcentaje de membrana hialina. Miren, un 15 a 30% entre 32 a 36 semanas, y es muy raro en mayores de 36 semanas. ¿Sí? Mientras más prematuro, más probablemente que manifieste un tipo de enfermedad pasada. No se sabe todavía bien la causa, es una sospecha que la incidencia más comúnmente se ve en la raza blanca, pero ya está confirmado que en los varones. Esto pues por la presencia del cromosoma Y con ciertas características genéticas del varón. Es menos frecuente encontrar esta enfermedad en casos de hipertensión asociados al embarazo, o sea, una preeclampsia, madres adictas a la heroína, rotura prematuras de membrana o que la mamá haya recibido profilaxis prenatal mediante corticoides. Ahora, ¿por qué hipertensión? Si sabemos bien que la preeclampsia y eclampsia es algo perjudicial para el niño y para la madre, porque en ese momento del aumento de la presión produce en el niño un estado de estrés, y ese estado de estrés nos ayuda para acelerar la maduración pulmonar. Dos, lo mismo ocurre con la heroína y lo mismo con la rotura prematura de membranas, que produce un cuadro de estrés, y ese cuadro de estrés, ese episodio, nos ayuda en la maduración. Pero no quiere decir, ojo, que la señora deje con su presión alta para que el niño madure, no es tanto así. Pero, como incidencia, como estadística, vale conocer los datos. Pasado. Fisiopatología, esta. En la fisiopatología, todo comienza desde una inmadurez pulmonar. Esta inmadurez pulmonar pues, nos va a llevar a una disminución o a un déficit del surfactante, ¿no? Del elemento tensoactivo. Esto nos va a llevar a producir atelectasias, a veces diseminadas y globalmente focales, y estas atelectasias producen reducción de la ventilación pulmonar. Esta reducción de la ventilación pulmonar nos lleva a anoxia tisular en diferentes tejidos del cuerpo humano. Esta anoxia tisular a una acidosis, al principio respiratoria y luego se vuelve mixta. Acidosis respiratoria, acidosis metabólica. Esta dosis nos va a desencadenar una vasoconstricción pulmonar, y la vasoconstricción nos va a llevar a un shunt de derecha a izquierda a través del foramen oval. Este shunt de derecha a izquierda nos va a llevar a mayor anoxia tisular, y así se vuelve un círculo vicioso. Pero la vasoconstricción no solamente nos va a desencadenar shunt, sino también nos va a llevar a una hipoperfusión pulmonar. No va a haber volumen que llegue a los pulmones, y esta disminución del volumen sanguíneo a los pulmones, ¿a qué nos va a llevar? A más atelectasia y más reducción pulmonar. Eso nos va a llevar a más hipoperfusión, y así va el circuito. Esta hipoperfusión pulmonar nos va a llevar a un anabolismo deficiente de células tipo 2, y esto nos va a llevar a producir o disminuir la producción de surfactante. Esta disminución de la producción del surfactante más el anabolismo nos va a llevar a un aumento de la permeabilidad vascular, un escape de líquido y proteínas al tercer espacio, y este escape que va a formar acumulación de proteínas con distritos celulares llamados depósitos de fibrina. Estos depósitos de fibrina es la membrana hialina. Estos depósitos nos va a llevar a mayor déficit de surfactante. Y así va este círculo vicioso fisiopatológico. Esto ocurre en un lapso de 2 a 3 horas. Y el niño se complica, y lo malo de esta enfermedad es que es muy progresivo. Cada vez peor, 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 y si no se resuelve el caso, el niño fallece. Algo que también es muy importante, lo vamos a ver en el capítulo, subtítulo de diagnóstico, la composición del surfactante. Esta es la composición del surfactante, en el cual más o el 50% del surfactante está en DPFC. ¿Qué significa? Si me complico en hablar eso, el difosfatidilcolina. ¿Sí? En pocas palabras, es un líquido. El 50% es un líquido. Y bien, luego tiene fosfatidilglicerol. Aparte, también
también de otros elementos en menor cuantía como proteínas y demás. El elemento más importante es el DPFC. El surfactante, en su mayoría, aparte del DPFC, tiene abundante cantidad de lípidos, lo que evita que los alveolos se colapsen y siempre mantengan su volumen para el intercambio gaseoso. Lo vamos a ver en la siguiente imagen. Aquí está. Este es un alveolo maduro y un alveolo inmaduro. Aquí vamos a ver los neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2. El neumocito tipo 1 es el encargado de formar toda la estructuración del epitelio del alveolo. Y el neumocito tipo 2, el encargado de formar este margen blanco, que es el surfactante. ¿No ven? La sustancia tensoactiva. Pero en un alveolo inmaduro, si nos vamos al lado derecho de la imagen, ni siquiera los neumocitos tipo 1 están completos, miren, dejando ciertos espacios de permeabilidad. Neumocito tipo 2 totalmente inmaduro. Por lo tanto, por todos los factores fisiopatológicos que ya hemos visto, al final se forma esta capa de fibrina, ¿no?, con restos de distritos celulares, proteínas y demás, denominado la membrana hialina. Y esta membrana imposibilita el intercambio gaseoso entre el alveolo y los capilares. ¿Sí? La membrana hialina, esta enfermedad, no altera la perfusión. Ojo, hay muchos que confunden perfusión con ventilación. Perfusión significa que el aporte de sangre al alveolo se va a mantener intacto, va a llegar la sangre, todo normal. La ventilación es el intercambio gaseoso. Esta membrana hialina no altera la perfusión, lo que altera es la ventilación. ¿Sí? La ventilación. Ya que estamos hablando de la sustancia tensoactiva, o también llamado surfactante, se dice que ya se puede encontrar surfactante, pero ojo, obviamente de características maduras, a partir de las 20 semanas de gestación. Ya se puede encontrar. A partir de las 28 a 32 semanas se puede ya encontrar elementos del surfactante en el líquido amniótico. Y aquí está lo más importante: a partir de las 35 semanas para adelante ya podemos encontrar un surfactante maduro y distribuido en todo el tejido pulmonar a partir de las 35 semanas. Esto no es así ley, ¿no? Sabemos que medicina 2 más 2 es 5, ¿no? Por eso es de que en recién nacidos que están a partir de las 34, 35 semanas para arriba es el momento ideal para la maduración pulmonar, porque podemos ayudar a que este surfactante llegue a la maduración óptima y evitar el tipo de enfermedad. La síntesis del surfactante no solamente está afectada por la inmadurez del niño, sino también por otros tipos de elementos, de circunstancias que podemos encontrar. Por ejemplo, el pH, ¿vale? Que un pH más ácido o un pH alcalino, pues produce una alteración de la síntesis del surfactante. Dos, los cambios de temperatura bruscos. Les hemos dicho que al niño hay que recibirlo caliente. Si tú lo recibes frío, puedes desencadenar esto. Tres, las hipoperfusiones. La hipoperfusión también nos puede llegar a provocar una disminución de la producción o síntesis del surfactante. Son varias imágenes. Vamos a ver. Que aparte de estos elementos, la hipoxia, la anoxia, la isquemia pulmonar, la hipovolemia, la hipotensión y los cambios de temperatura y hipotermia también son factores que pueden funcionar en forma conjunta y alterar también la síntesis de la producción del surfactante. Esta disminución de la producción del surfactante, pues obviamente nos va a llevar a una alteración en la ventilación pulmonar, una alteración en el intercambio gaseoso a nivel de ozono. En esta enfermedad habíamos dicho que es una enfermedad en la cual no va a existir intercambio gaseoso. La pregunta es
será bueno administrar directamente oxígeno a estos niños. Dicen que la administración directa, sin un tratamiento adecuado de oxígeno en estos niños, puede producir una alteración del epitelio alveolar, alterando la estructuración de los alveolos y, como dice aquí en la diapositiva, teniendo alveolos dañados. Peor todavía el cuadro. Entonces la pregunta es, ¿y qué tenemos que hacer en el caso de estos niños? Administrarle surfactante exógeno. Tú le colocas surfactante y después el oxígeno. Pero si solamente le pones oxígeno y no le colocas surfactante, peor complicas el cuadro. Este daño del epitelio alveolar al final nos va a producir atelectasias alveolares. ¿Vale? Hipoventilación. Los movimientos pulmonares también van a ser deficientes, ¿vale? Provocando, miren, una cianosis generalizada, y estos episodios pues nos va a llevar a una hipercambio, ¿no? A un aumento de la saturación de CO2, y este aumento de la saturación de CO2 que va a provocar una alteración en el pH, llegando a producir acidosis respiratoria, posteriormente acidosis metabólica, y este tipo de cambios de pH provoca un shock de derecha a izquierda a nivel del foramen oval, alterando más la perfusión pulmonar. La clínica. Lo primero que vamos a encontrar en un niño con membrana hialina, aquí, ¿no? Los esfuerzos que va a hacer el niño para poder respirar, ¿no? Acelerando la frecuencia respiratoria mayor a 60 por minuto. El quejido audible intenso, pero miren que posteriormente en esto de forma, como dicen, medicina basada en evidencia, no está en el libro. Esto es un dato muy importante, porque el niño se cansa. Si tú no actúas de forma inmediata, el niño se cansa y este quejido se va apagando. Esa es una alerta para nosotros de que el niño esté empeorando y que necesita urgentemente intubación, incluso terapia intensiva. ¿Ya? Terapia intensiva. Esto, por ejemplo, nosotros hemos pasado cuando yo trabajaba con mediante de Vigasama y teníamos que mandar neonatos de allá hasta acá. La mayoría se moría en Colombia. La pregunta es: ¿por qué se muere en Colombia? Por la altura. Si en Vigasama, que hay mayor saturación de oxígeno en el ambiente, está con dificultad respiratoria, no te llegas a Colombia, que es una localidad de altura. Entonces, cuando veíamos que pasaba Colombia, el niño va bien. Si no pasaba Colombia, ¿y qué hacíamos nosotros? Todo el rato. Y cuando ya estamos acelerar, tenía que correr la ambulancia para poder pasar Colombia y poder llevar acá. Es un dato muy importante. 3. Las retracciones intercostales y subcostales. 4. Aleteo nasal. 5. Cianosis, al principio peribucal, luego se vuelve generalizado, ¿vale? Los ruidos pulmonares pueden ser normales, y si es que el cuadro es crítico o va empeorando, a veces adecuados. A estos ruidos que podemos encontrar en la membrana hialina lo conocen como el sonido. Estertores finos. ¿Saben cómo se escucha el estertor fino? Como el cabello, ¿no? Es bien finito, así se escucha. Tienes que tener un oído muy fino. Hay que saber educar el oído. Esto yo les digo con experiencia, porque cuando uno es alumno, le dice: uy, a ver, escuchame estos subcrépitos. ¿Escuchar? Ni siquiera estás escuchando, pero para no quedar mal. ¿No ven? Bien. Tiene un soplo holosistólico 2.6. Hay que afinar el oído. Tienen que educar su oído con el estetoscopio que están aprendiendo. No es necesario tener un lindo oído. Estos chatos que tienen ustedes de yapa por otro lado a pegar. Eso.
No es necesario tener un uyuyuy. La cosa es que tú eduques tu oído con el producto que estás utilizando. Es por eso que varias veces, a veces cuando el niño está llorando, los papás me están hablando y yo estoy escuchando, cierro mis ojos para concentrar. Inspiración, respiración. Inspiración, respiración. Te tienes que concentrar y escuchar muy claramente para poder escuchar estos escritores divinamente. ¿Qué más? Esta enfermedad, como está aquí en la imagen, es muy progresiva. ¿Sí? No es que presenta la gente que se quede estar tiempo ahí, sino es progresivo, que va aumentando en horas, ni siquiera días, en horas. Empieza con una presión arterial que va disminuyendo esto. Luego va aumentando la cianosis y la palidez. Empieza el quejido, pero posteriormente hemos dicho el quejido va desapareciendo porque el niño se va cansando, el quejido disminuye para luego pasar a una respiración irregular, no una disociación toda abdominal, incluso ya con episodios de apnea. ¿Es así? Y se queda. Y si esto sigue progresando, acidosis mixta, edemas, hígado paralítico con oliguria. O sea, no solamente ya está a nivel pulmonar, sino ya de forma generalizada, ya está afectando otros sistemas. Pasado. Este episodio, hasta llegar a esta etapa, pues puede durar 72 horas. Puede ser progresivo, incluso puede ser en un día, puede ser 2 días, como máximo 3 días, dependiendo de la edad gestacional del niño. Después de los 3 días, pues si el niño no mejora, el cuadro se pone. Diagnóstico. Para el diagnóstico, aparte de la clínica que hemos tenido, se puede realizar este tipo de clasificación. Es una tabla. Esta tabla no hay en el libro, sáquenle foto. No hay en el libro. Sáquenle. Es una tabla en la cual nosotros podemos clasificar a los niños con enfermedad de rana arena en 4 grados o estadios, utilizando 4 parámetros: la imagen, la ventilación que tiene el niño, broncograma aéreo y la cerebral cardíaca. ¿Sí? Entonces, en el grado 1, imagen ventículo granular, si está presente, son unos que otras manchitas. Ventilación normal, el pulmón todavía se ve ventilado, hay imágenes negras, oscuras. Broncograma aéreo, no. Silueta cardíaca, sí se ve. Grado 2, miren, en la imagen ventículo granular ya es más intenso. A veces les dicen como imágenes como miga de pan o como vidrio empañado. En portugués, ¿sabes cómo es vidrio empañado? Porque llama vidrio envasado. ¿No es? Envasado. ¿Sí? La ventilación disminuida ya no se ve negro, sino medio plomo grisáceo. Broncograma aéreo ya está visible. La silueta cardíaca ya no se ve tan claramente. Grado 3, más intenso la imagen ventículo granular, la ventilación muy disminuida, broncograma aéreo ya está presente, silueta cardíaca casi ni se ve. Grado 4, el pulmón es blanco, todo blanco. No hay ventilación, peor la silueta cardíaca, no se ve. Esta tabla, a ver, vamos a verlo en radiografías, para que nos ubiquemos pasando. Este es un grado 1. Miren, esta es la imagen del ventículo granular, miren, como migas de pan. Blanco, por favor. Silueta cardíaca, se observa muy bien la silueta cardíaca. Broncograma aéreo no se ve. Ventilación pulmonar sí se ve, hay partes negras todavía. Si nosotros hacemos un aumento en esta imagen, así se ve. Cada uno de estos blanquitos son millones de alveolos tapados, donde no hay ventilación. ¿Ya? Este es un grado 2. Silueta cardíaca, algo se ve, ¿no? Algo se ve. Ventilación todavía hay algo. Broncograma aéreo, ya se ve algo. Ya se ve algo. Este es un grado 3. Broncograma aéreo, bien, ya se ve. Bien, ventilación casi nada. Silueta cardíaca, muy poco se ve. Y el grado 4, miren, pulmón blanco, nada de ventilación. Y esto es casi como mágico. Estos chiquitos, en grado 3, grado 4, le colocas hasta sus saturaciones de 30, de 40. Le colocas, para colocar, no está aquí en la diapositiva, pero para explicarles cómo se coloca el surfactante. El niño obviamente va a estar entubado, ¿no? Y va a estar
con el AMBU. Tú preparas el surfactante, hay una dosis muy específica. Generalmente nosotros utilizamos el surfactante equino de caballo. Está así el niño, 1, 2, 3, le sacas el AMBU y el tipo le coloca el surfactante dentro del tubo, el líquido. Y con el AMBU a presión positiva, apretas para que el surfactante llegue hasta los últimos rincones del pulmón. ¿Sí? Así se hace. Y tú estás controlando el saturómetro en un monitor. Saturación 30, 70, 90, 100, 100, 100, 100, 100, 80, 70, 40, 41, 45, 30, otra vez surfactante y así lo tienes que mantener. Así lo tienes que mantener hasta que el niño madure sus pulmones y pueda producir su propio surfactante y salga sobre el niño. ¿Cuál es surfactante? Constantemente. Para que me entiendan también cómo funciona esto del surfactante. Cuando nosotros nos colocamos los guantes quirúrgicos, nuevitos, de metal, te colocas y desliza muy fácil. Pero ¿qué pasa si usas y reusas y usas el mismo guante? Y tu mano está sudada, mojada. ¿Va a echar el guante? No va a echar. Y peor todavía, ¿no? En el anfiteatro también acuérdense cómo hacían. Ponte tus guantes. Y todavía el inteligente soplaba. Puta, al soplar todo está húmedo. A ver, mete tu mano. ¿Qué pasa con la humedad? Las paredes del guante de los dedos te pegan y ya no entra tu mano. Lo mismo pasa con el alveolo. ¿Por qué? Porque el aire es húmedo. Entonces las paredes del alveolo se pegan. Por lo tanto, ya no entra aire. Entonces, ¿qué hace el surfactante? El surfactante es como el tal. Evita que las paredes del guante se peguen y puedan meter tu mano. Evita que los alveolos se colapsen y siempre mantengan su volumen. Entonces, cuando tú le metes surfactante exógeno al niño, pues el alveolo se distiende, se abre y ayudas en la producción. La pregunta es, ¿y las secuelas? Nadie puede dar un pronóstico exacto. Nadie. Ha habido casos de chiquitos de 30 semanas, 32, ya se dice, claro, sin ninguna secuela, aparentemente. Y otros chiquitos de 37 semanas, opos. Más dificultados. Opos. Entonces, es algo incierto en que nosotros podemos dar algún pronóstico en el caso de los pasados. Dentro también del diagnóstico, hay que saber hacer diagnóstico diferencial, porque hay enfermedades que son muy parecidas y se manifiestan de igual manera, como la sepsis precoz. Nace el niño porque ya está meconeado, 3 cruces, 4 cruces, todo lo que tú quieras, y el niño ya sabe decir, con dificultades respiratorias. Tú no sabes si es membrana hialina o qué. 2, las neumonías congénitas, cardiopatías cianóticas, obviamente congénitas, hipertensión pulmonar persistente, a veces por ductus arteriosos, síndromes aspirativos, síndrome de aspiración de mejor, neumotórax espontáneo, derrames pleurales, malformaciones congénitas, y miren, la taquina transitoria. Cuando aparece el niño, tú no sabes si es taquina transitoria o membrana hialina porque lo has acordado mucho al niño. Pasado. También en el diagnóstico diferencial ayuda el saber que también hay trastornos genéticos ahora que pueden desencadenar membrana hialina, no solamente la diáfana estacional y la prematurez. Por ejemplo, gracias a Dios son muy frecuentes, pero se ha visto que cuando hay alguna alteración, alguna mutación en el gen de las proteínas B y C del surfactante, puede provocar membrana hialina, especialmente en el B. También en el gen transportador del surfactante, llamado ABC3. También hay otra enfermedad, la proteinosis alveolar congénita. Miren que esto antes no se sabía, no se hablaba de esto. Pero ahora ya se ve caso. Esta es una enfermedad rara y mortal, muy progresiva y mortal. Tiene un déficit congénito de la proteína B del surfactante. Se ve, miren, en el sínacio de perro. No solamente prematuro, en el término o casi en el término. Para poder hacer el diagnóstico diferencial, porque a veces la clínica es muy parecido, hay métodos diagnósticos que se hacen en hospitales ya de alta complejidad, en los cuales se realiza el perfil pulmonar. ¿En qué consiste? En ver la relación lecitina y citromielina, la composición de los surfactantes que ya hemos visto, o también la determinación del fosfatidilglicero. En base a eso, si tú ves
esta relación y estos parámetros, vendrán a ver. ¿Sí? Por eso hemos aprendido la composición del surfactante. Prevención. ¿Cómo prevenir esta enfermedad? Uno, evitar los nacimientos por cesárea. ¿Sí? Evitar. Dos, evitar también la obtención de recién nacidos de forma muy prematura. A veces los profesionales se desesperan, no esperan a las 38, ahora sí, o 39 semanas, que es lo ideal. Ahora la mayoría de los pacientes, cuando yo les pregunto, 37 semanas y ya lo están sacando. ¿Y tenías trabajo de parto? No tenía provecho, doctor, cuidado se complica. Y ya los van sacando, ¿no? Entonces, si nosotros evitamos esto, pues, obviamente podemos ayudar en evitar esto. También dejar el tiempo del trabajo de parto como tiene que ser, ¿no? Esperar que vengan los dolores. No olvidemos que el trabajo de parto es un acto fisiológico. Hacer los controles prenatales, ¿no? Recomendar a las mamás que tienen que hacer sus controles. Y bueno, hacer no solamente controles prenatales de la mamá, sino también monitorización del feto en la cavidad uterina y evitar todo tipo de accidentes y demás. Yo, por ejemplo, conocí a una amiga, 4 meses de embarazo y seguía jugando Wally. Se tiraba al piso, pelotados aquí en su barriga. ¿Cómo no quieren que se complique la cosa si está haciendo eso, no ve? A veces 8 meses de embarazo sí que bailaba, es alaica, por ahí está. Tienen que también cuidarse, ¿no ve? Para que nosotros evitemos esto, que es el árbol bronquial inmaduro, y lleguemos a un árbol bronquial maduro, también otra medida preventiva basada en la administración de corticoides, ¿no? La maduración pulmonar a través de corticoides, que se puede administrar a partir ya de las 34 semanas para adelante, ¿ya? Especialmente en aquellas mamás que tengan riesgo que más o menos en un lapso de 1 semana a 7 días ya nazca su niño, ¿no? Tiene 34 semanas y ya empieza con actividad uterina. Entonces, en esos casos, sí podemos nosotros hacer la maduración pulmonar con corticoides. ¿Y qué corticoides se utilizan? ¿Qué corticoides se utilizan? Pasado. Tenemos dos, la betametasona y la dexametasona. ¿Cuál es la ideal de las dos? Pasado. Betametasona. La betametasona. Ahí van a ver en el libro. Según la última Organización Internacional de Neonatología Americana, ha dado que lo ideal es la betametasona. Tiene mejor éxito que la betametasona. Y bueno, también en la parte de prevención, tener mucho cuidado en la administración del oxígeno. No administrarlo por sí solo, administrarlo sí, pero juntamente con el surfactante, con el tratamiento. ¿Ya? Tratamiento, aquí está. Sáquenle foto. Ustedes que les gusta leer. ¿Ven? A ver, en el tratamiento, miren, sí o sí el niño tiene que estar intubado. Por ocasión de tubo intraocular. 2, respirador mecánico. Tiene que estar conectado a un respirador mecánico. Tampoco va a estar todo el día con el APU. Oxígeno suplementario, calentado y humidificado. Siempre. Entonces, administrar calorías líquidos vía intravenosa. No lo podemos dejar al niño en NPO. Ya sabemos, ya hemos visto que generalmente estos prematuros pierden muy rápidamente entre las 24 horas energía y proteínas. Y lo más importante es reemplazo del surfactante con surfactante adicional. Lo que les iba a explicar. La colocación del surfactante. Sí o sí, ese es el tratamiento ideal. Y aquí está todo el equipo, ¿no? Y bueno, más que todo es una imagen, ¿no? Está el surfactante, los guantes, la ventilación, todo el equipo que se necesita. Y miren, el antes y el después. Miren, a los 20 minutos de izquierda, 20 minutos y miren a los 90. Con el surfactante. De lo que era un grado 4, miren, ya tiene mejor ventilación, ya más o menos un grado 1, ¿no? Ese es el efecto que realiza el surfactante. Complicaciones frecuentes de esta enfermedad.
Primero, hay complicaciones solamente por el hecho de intubar al niño. ¿Qué complicaciones? Asfixia por obstrucción del tubo, paro cardíaco posterior a la intubación. A veces la intubación es tan traumática que desencadenamos una reacción vagal, eso produce paro cardíaco, cardiorrespiratorio y el niño se muere. No coloca el tubo. Alteraciones de las ventanas nasales, lesiones en el tejido bronquial, infecciones de la vía aérea, obviamente por el tubo, edema laringio, necrosis por presión. El tubo entra tan exactamente en la tráquea del niño que el tubo comprime las paredes de la tráquea. Las paredes de la tráquea empiezan a emblanquecerse y luego se empiezan a necrosar. Desprendimiento de una cuerda vocal, a veces por querer intubar de forma brusca, desprendemos los pliegues vestibulares, los pliegues vocales, úlceras laríngeas, afonía, complicaciones, miren, por colocar el suero a nivel umbilical, trombosis, espasmos, viene a nivel arterial, perforaciones vasculares, infección, hemorragias accidentales, necrosis, cateterismo de la vena umbilical, taponamiento pericárdico, perforación cardíaca. Pasamos. Listo.